Vamos a empezar ahora con la sesión de casos clínicos número 2. El primer caso, que se llama poliquistosis renal autosómica recesiva, un caso de heterocigosis compuesta, lo iba a presentar Antonio Marín, pero no ha podido venir, y en su lugar lo va a presentar Juan Alberto Piñero Fernández, del Hospital Universitario Virgen de la Rixaca. Buenas tardes, yo soy Juan Piñero, soy nefrólogo infantil y como el residente de nefrología de adultos no ha podido venir, pues va a haber un pediatra hablando de adultos. Si me equivoco en algo, me corrigen. Bueno, el caso clínico es una paciente de 58 años, derivada desde consulta de digestivo, con un aumento de creatinina, con una sospecha de nefrotoxicidad por fármacos. Era una paciente que se seguía en digestivo por una fibrosis hepática congénita, precisando un trasplante hepático a los 33 años, una hipertensión de debut en la adolescencia y un diagnóstico reciente de enfermedad renal crónica con un ascenso progresivo de creatinina y en pruebas de imágenes previas solicitadas por causas digestivas se habían detectado unos quistes renales. Como antecedentes familiares, los progenitores habían fallecido pero no tenían patología renal conocida y un hermano de la paciente también había sido diagnosticado de fibrosis hepática y trasplantado a los 48 años. La situación de nuestra paciente tenía una enfermedad renal crónica estadio 3, había tenido antecedentes de infecciones de repetición y en el seguimiento del digestivo, pues, bueno, sospechaban nefrotoxicidad, estaba en tratamiento con tacrolimus y en las pruebas de imagen, pues, se habían visto, solicitadas por otros motivos, se habían visto unos riñones que eran de tamaño normal, pero sí que se había visto hiperecogenicidad y quistes renales. Aquí tienen las imágenes tanto ecográfica como en un TAC de quistes corticomedulares. Como con el antecedente familiar de otro hermano con un trasplante hepático y la presencia de quistes, justo, ¿no?, la afectación de la fibrosis hepática, los compañeros de adultos solicitaron un estudio genético, un panel de genes de nefropatías quísticas y detectaron dos variantes, una heterocigosis compuesta, probablemente patogénica, que nos dieron el diagnóstico de una poliquistosis renal autosómica recesiva con un fenotipo de debut en el adulto. Bueno, recordar que la heterocigosis compuesta, que es lo más frecuente en la poliquistosis renal autosómica recesiva, es simplemente, ¿no?, la presencia de dos variantes patogénicas distintas en cada uno de los alelos, como con una herencia, pues, recesiva, como todos conocéis. Respecto a las variantes que se detectaron en esta paciente, pues, bueno, la primera variante se clasificó probablemente patogénica de acuerdo a los criterios americanos, ¿no?, de la Sociedad de Genética. No se había descrito en la literatura, pero sí se habían descrito en la misma zona variantes patogénicas. Era una variante missense y en la posición 1005 esto tiene relevancia porque después hablaremos de la correlación genotipo-fenotipo en esta enfermedad. Tenía una frecuencia en la población control baja y los programas de patogenicidad la daban como probablemente patogénica. La segunda variante sí había sido descrita en la literatura asociada a poliquistosis recesiva, también era una variante missense en la posición 3036 y también cumplía esos criterios, siendo una variante probablemente patogénica. La paciente se envió a la consulta genética médica para un asesoramiento y también al hermano. Lo único es que está pendiente del estudio genético, pero sí es verdad que el hermano, no lo he comentado, tiene un trasplante hepático, pero ahora mismo no tiene quistes renales y la función renal es normal. La poliquistosis renal autosómica recesiva, pues, bueno, es bien conocida por los pediatras, pero es menos frecuente, ¿no?, el diagnóstico en la edad adulta, una cilopatía rara causada básicamente por alteración en el gen PKHD1, localizado en el brazo corto del cromosoma 6, que codifica la fibroquistina y produce una dilatación quística del túbulo colector, como pueden ver en las imágenes, que van generando esas imágenes quísticas, medulares, corticomedulares y afectando a la cortical. También hay descrito otro gen mucho menos frecuente, casos esporádicos, el DZIP1L, que no tienen afectación hepática y tienen afectación renal.
Es una enfermedad que afecta a 1 de cada 20.000 recién nacidos vivos, pero la frecuencia de portador es 1 de cada 70. Se sabe, bueno, es una enfermedad recesiva y en general los padres son sanos, aunque se han descrito algunos heterocigotos con la presencia de algún quiste renal, hepático, algo de hiperocogenicidad renal, pero en general son pacientes sanos. Hay 3 formas de presentación, pues la forma perinatal, la de debut antes del año de vida y la del niño mayor, o la que se podría diagnosticarse en la edad adulta. La perinatal, pues muy conocida por todos los pediatras, con datos a partir del segundo trimestre de gestación, de riñones grandes. Los quistes normalmente son de tamaño menor de 1 centímetro, con la posibilidad de desarrollo de unos oligoamnios, una hipoplasia pulmonar y puede haber pues, muerte prenatal o, si sobreviven, hasta un 30% de muerte neonatal. Aquí hay imágenes de recién nacidos con una gran ocupación del abdomen por esos riñones poliquísticos. Los que sobreviven o otros que debutan en el primer año de vida, pues normalmente pues son riñones también aumentados de tamaño, con estos quistes. Los macroquistes normalmente son raros en los primeros años, suelen aparecer en niños mayores o en el adulto y pues bueno, todos los nefrólogos pediátricos pues sabemos que es muy frecuente la hipertensión, hasta en 2/3 de los pacientes. Se habla de que en los 3 primeros años de vida hay una fase inicial de luna de miel en la que la función renal está estable, pero habitualmente a partir de ahí pues suele haber un deterioro y las series hablan de hasta un 30% de enfermedad renal terminal a los 10 años, que sube al 60% a los 20 años. La forma del adulto, como la que presentamos aquí, tiene un predominio de afectación hepática y el fenotipo renal es leve, moderado y podría pasar desapercibido como en nuestro caso. Bueno, las alteraciones hepáticas, normalmente hay una alteración en el desarrollo de lo ductal que puede condicionar, ¿no?, una enfermedad de Caroli, una dilatación de los ductos hepáticos multifocal y la fibrosis hepática congénita que conduce a la hipertensión portal con todas las consecuencias de ello. Se han descrito alteraciones en el desarrollo psicomotor de estos pacientes, sobre todo por la comorbilidad de enfermedad renal crónica y hipertensión. Por lo tanto, creo que la reflexión que queríamos hacer es que cuando sospechar esta enfermedad, pues bueno, en pediatría es más fácil, riñones aumentados de tamaño, hiperecogénicos con quistes corticomedulares asociados a enfermedad hepática e hipertensión y normalmente con eco normal, ¿no?, en los padres sanos. En adultos más con afectación, ¿no?, la afectación hepática y un renal más leve. Pero evidentemente no todo es tan sencillo. Hay fenocopias, otras alteraciones genéticas que pueden simular una poliquistosis autosómica recesiva. Se ha hablado del HNF1 beta, sabemos que ciliopatía, el Bardet-Biedl, el Jouer pueden dar fenotipos similares. Poliquistosis dominante PKD1 en homocigosis pues también podría confundirse y dar cuadros precoces. Normalmente se detectan por técnicas de secuenciación, la presencia de CNV es baja y el rendimiento diagnóstico en cuadros compatibles pues del 80-85%, es un gen grande y hay a veces dificultad para detectar pues mutaciones intrónicas profundas, etcétera, etcétera, y en muy pocos casos pues habría que buscar alteraciones en el otro gen. Y bueno, y el diagnóstico genético nos va a permitir pues, el asesoramiento genético y detección de portadores familiares. Hablaba de la correlación genotipo-fenotipo descrita en la poliquistosis recesiva y que explica un poco el fenotipo de nuestra paciente. La presencia de alelos truncantes, de 2 variantes truncantes, da fenotipos renales más graves, pero la presencia al menos de una variante missense da fenotipos más leves, que puedan llegar con un debut en la edad adulta. También hablaba de la localización de la variante porque hay regiones en las que aquí están situadas las 2 variantes de nuestra paciente. Una está en el primer grupo, en la que va asociado con menor fracaso renal, y la otra variante en el último grupo, en la que tiene un peor pronóstico a nivel hepático. Y sabemos que bueno, se describe variabilidad intrafamiliar, aunque hay estudios que hablan de estudiando hermanos afectos que suelen tener una evolución bastante similar.
Y nada, para concluir simplemente que la enfermedad de la poliquistosis renal autosómica recesiva es una enfermedad que históricamente es una enfermedad pediátrica, pero queremos que, pues que los adultos también pueda aparecer en la edad adulta, pues con cuadros sobre todo de afectación hepática y que la correlación genotipo-fenotipo pues es la que está determinando estos fenotipos más leves, y luego la importancia de los estudios genéticos que nos ayudan pues sobre todo en cuadros atípicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si queréis, hacemos todos los casos, ¿no? Y al final las preguntas. Vale, los dos siguientes casos van a ser presentados por Ana Cristina Aguilar Rodríguez, del Hospital Sant Joan de Déu. El primero, raquitismo y enfermedad renal crónica, cuando Fanconi hace la jugada paracelular. Gracias. Ok, entonces, tenemos a una niña de 6 años, originaria de Marruecos, que tiene el antecedente de infecciones urinarias de repetición, hija de padres consanguíneos, que fue remitida a los 2 años de edad a nuestro centro por una sospecha de riñón en esponja medular en el contexto de todo el estudio de las infecciones urinarias. También describían una disminución de la ingesta y de una diuresis aumentada. Lo que más impactó en la primera evaluación de nuestra paciente fue un genovaru bastante marcado, con una distancia intercondílea de 10 centímetros, una marchansarina y una talla que estaba por debajo del P3 y un peso también por debajo de P3. A nivel analítico, presentaba calcio y vitamina D muy bajos, con una PTH y fosfatasa alcalina aumentadas y un fósforo y magnesio normal, con una disfunción renal, con un filtrado glomerular de 56. A nivel urinario, una orina hiposmolar con un pH alcalino, hipercalciuria y una proteinuria mixta, con el estudio tubular que claramente tenía una poliguria con unas excreciones fraccionales aumentadas de potasio, sodio, magnesio con un RTP bajo. A nivel ecográfico no era un riñón en esponja medular, sino que era una nefrocalcinosis muy marcada, grado 3. La serie ósea marcó una escala contamos una escala de RSS en 8 con un húmero en copa, con deflecamiento, tibia y radio que estaban también con deformidades. Y pues todo eso nos hizo plantearnos si estábamos frente a alteraciones calciopénicas. Y realmente por el antecedente de la consanguinidad nos orientamos más a que fuera algo de origen hereditario. Entonces, a modo de resumen, tenemos a una niña de 2 años que tiene un raquitismo marcado con un retraso en el crecimiento, fosfatasa alcalina, calcitriol y calcitonina elevados, con una hipocalcemia y un hiperparatiroidismo secundario, con un fósforo normal y un RTP bajo secundario. Una nefrocalcinosis muy marcada, entonces tenía muchos datos de daño tubular proximal, por lo que nos hizo plantearnos que realmente podíamos tener se nos metió el diagnóstico en la cabeza con una mutación a resistencia a la vitamina D. Entonces, en espera del estudio genético, iniciamos tratamiento con calcio y con citrato potásico. Finalmente, hicimos un estudio de extensión para ir descartando tubulopatías proximales que asociaban a raquitismo, como raquitismo hipofosfatémico ligado a X, cistinosis y entre otras. El estudio oftalmológico fue normal, con una densidad mineral ósea que también fue normal. Finalmente, el estudio genético resulta negativo para raquitismo vitamina D dependiente. Entonces, mientras nos explotaba la cabeza, la paciente volvió a reiniciar con las infecciones urinarias al menos una vez al año con un cuadro de litiasis expulsiva. Entonces, un nuevo hallazgo nos hizo replantearnos orientarnos hacia otro lado, que
la paciente empezó a necesitar aportes de magnesio oral por una hipomagnesemia mantenida alrededor de 1,2 o 1,3 miligramos decilitro. En este momento decidimos ampliar el estudio genético para alteraciones o defectos paracelulares, específicamente Claudina 16-19. Ahora vamos a decir un poco la diferencia. Entonces, resultó con una mutación en homocigosis en el gen de la Claudina 16 que da como una enfermedad llamada hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis. Esto es un desorden tubular raro autosómico recesivo que causado por mutaciones en las proteínas de unión estrecha de la asa de Henle, Claudina 16 y Claudina 19. Hay alrededor de 200 casos reportados en el mundo y es caracterizado por una pérdida urinaria de calcio y de magnesio, nefrocalcinosis y enfermedad renal crónica progresiva. Entonces, únicamente para poder ambientarnos en un poquito de eso, el complejo de Claudina 16 y 19 a nivel de las uniones estrechas del asa de Henle sirve para mantener positivo la luz tubular y así aumentar la absorción de calcio o facilitar la absorción de calcio y magnesio. Entonces, al tener mutado este complejo de Claudina 16 y 19, nos va a dar toda la clínica anteriormente descrita. Dando como importante en este caso que únicamente menos del 10% de los pacientes presentan retraso en el crecimiento o raquitismo, como en el caso de nuestro paciente. Igualmente, resaltar que no todos los pacientes, o es muy raro que presenten una acidosis tubular renal distal, que daría como resultado un déficit de acidificación de la orina con pHs alcalinos y, por tanto, las infecciones urinarias y la litiasis que presentaba también nuestra paciente. La diferencia entre Claudina 16 y 19 es básicamente las alteraciones oculares en la Claudina 19, siendo presente la hipermagnesuria en ambas mutaciones. Y es importante resaltar también que la Claudina 19 es más severa y es la variante española. El manejo de esto se trata básicamente de suplementación de magnesio oral con tiazida, citrato potásico, análogos de la vitamina D y limitar los nefrotóxicos y finalmente pues trasplante renal. Entonces, ¿cuáles son nuestros mensajes para poder llevar y para poder aplicar en la clínica? Siempre va a haber soluciones más sencillas para las cosas que pensamos que son más complejas. Muy importante es decir que menos del 10% de los pacientes se presenta con raquitismo o fallo en el crecimiento, así que no podemos descartarlo. Si algo no encaja, no podemos o no debemos detenernos y no tenemos que temer regresar, empezar de cero y poder reevaluar a nuestros pacientes. Y nosotros tenemos una broma en la clínica con Pedro, que si pudiéramos poder renombrar esta enfermedad, realmente le llamaríamos hipermagnesuria familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis, ya que esta enfermedad puede no cursar con hipomagnesemia, ya sea debido a una compensación en sus aportes al avance de la enfermedad renal crónica con mayor retención del mismo. Lo que es un hallazgo constante sí es la hipermagnesuria. Actualmente nuestra paciente tiene una enfermedad renal crónica estadio 3A-A2 con una normomagnesemia y una normocalcémica. Ha remontado ya su peso y su talla. Ha resuelto ya también las deformidades óseas tras haber iniciado el tratamiento oral con suplementaciones. Gracias. Muchas gracias. Pues directamente presento el segundo, ¿no? Hipertensión refractaria de debut neonatal y causa genética. ¿Pensamos en ella? Bueno. Tenemos un paciente masculino que es hijo de padres no consanguíneos con ecografías prenatales que lo que
reportaron fueron polidramnios y una sospecha de macrosomía. Finalmente, el paciente nace a las 38 semanas, quedando ingresado desde el nacimiento por presentar hipertensión arterial, que requirió hasta 6 tratamientos antihipertensivos. Una vez que se haya descartado la coartación aórtica, continuamos con el estudio etiológico. Inicialmente tenía una hiperreninemia normoaldosterónica y un hipotiroidismo. Por tanto, se hizo una evaluación, una ecografía de la tiroides, evidenciando calcificaciones periféricas. La ecografía renal mencionaba calcificación de las arterias renales e interlobares, calcificación de la arteria hepática, calcificación en múltiples trayectos vasculares e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ante la sospecha de arteriopatía infantil oclusiva, decidimos iniciar tratamiento con vitamina D y bifosfonatos en lo que esperábamos también el estudio genético. Finalmente nos reporta una mutación en heterocigosis en el gen ABCC6, con ambos padres siendo portadores de los mismos cambios. Entonces, la calcificación arterial generalizada de la infancia fue por primera vez descrita en 1899. Es una afección genética vascular muy rara, con alrededor de 250 casos reportados en el mundo. Es autosómica recesiva y es por mutaciones en los genes NPP1 mayoritariamente y ABCC6 en menor cantidad. El NPP1 lo que hace es mantener un balance con el fosfato inorgánico y el pirofosfato inorgánico para promover la calcificación ósea, más no la vascular. Dando entonces una mutación en este gen, porque en el ABCC6 aún no se conoce adecuadamente su mecanismo, dando una extensa calcificación en las arterias de mediano y largo calibre, asimismo dando una clínica vascular y no vascular. La diferencia en el espectro clínico entre NPP1 y ABCC6 es la hipofosfatemia mediada por FGF23 y la pérdida auditiva, que no está presente en ABCC6. El diagnóstico se puede hacer el 48% intraútero, el 52% alrededor de los 3 meses, con una combinación entre las manifestaciones clínicas, histopatológicas y de estudio genético. Y, por supuesto, una tomografía de cuerpo completo. El pronóstico, la mortalidad en los pacientes de NPP1 es el 40% y 10% en ABCC6. El 55% de los pacientes mueren antes de los 6 meses y alrededor del 24% intraútero o de recién nacido. Todo esto es por la calcificación vascular y la proliferación de la íntima, que va a dar infartos miocárdicos y falla cardíaca. Entonces, no todas son malas noticias y no todas es muerte. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Actualmente tiene 14 años. Claro que ha tenido múltiples ingresos hospitalarios por procesos infecciosos, disfunción renal secundaria captopril, descompensación tensional, agregando más fármacos a su tratamiento, un síndrome aórtico agudo a los 10, 12 y 13 años con intervención quirúrgica en la primera y intensificación farmacológica en las siguientes 2. Bueno, esta es una reconstrucción 3D de la disección aórtica activa, que va desde los troncos supraórticos hasta los últimos troncos mesentéricos. Es un videíto que da vueltas, pero creo que no da vueltas. También presenta una proteinuria intermitente, expensas de albuminuria, que ha ido desde 3,25 hasta 0,28 miligramos, que está actualmente con niveles de calcio y fósforo normalizados. Actualmente el paciente tiene 7 tratamientos antihipertensivos, llevando una vida relativamente normal. Está bien. Ideas para llevar a la clínica es que es muy inusual ver calcificaciones arteriales en niños, porque cuando se detecta se debería de sospechar algún desorden del metabolismo del calcio. El diagnóstico prenatal a todos los niveles lo que va a hacer es evitar la progresión y la prevención de complicaciones. Y la confirmación genética es crucial para poder brindar un adecuado consejo genético.
A pesar que hemos hablado que el pronóstico es bastante infausto, ahora mismo es el primer paciente a nivel mundial con una mutación ABCC6 que está con una molécula de uso compasivo. ¿Cuál es esta molécula? INZ701 es una enzima que lo que hace es nuevamente restablecer ese balance entre PI y PPI, por lo tanto, calcificar hueso y descalcificación arteria, como para decirlo un poco más simple. Hay ahora mismo estudios. El Energy 1, el Energy 3 está cerrado ya el reclutamiento, el Energy 2 lo tenemos abierto en nuestro centro, al igual que el estudio Propel, que es un observacional. Y próximamente el estudio Energy 4, que es para mayores de 13 años hasta adultos. Así que si alguien tiene algún paciente con esta mutación y que pueda incluir en el estudio, nos puede contactar para poderlo incluir. Y pues ya está. Muchas gracias. Si quieres nos sentamos y cuando terminemos hacemos coloquio. Y el último caso, presentado por Lucía Criado Bellido de la Fundación Jiménez Díaz, la importancia de un diagnóstico confirmado, la nefropatía IgA, que acabó siendo una enfermedad genética. Bueno, buenas tardes. Soy Lucía, como me ha presentado Elena, y este es mi caso. El protagonista del caso es un varón de 34 años, natural de Chile y con pocos antecedentes personales: hipertrigliceridemia, fumador de 3-4 cigarrillos al día y bebedor de una copa de vino al día. De antecedentes familiares, su padre, con 63 años, enfermedad renal crónica G5, se diagnosticó a los 30 años, actualmente en hemodiálisis desde el año 2016. Una madre con un ictus en 2023 y epilepsia, una hermana en principio sana y sin otros antecedentes de enfermedad renal crónica en su familia. Su historia nefrológica fue valorado por primera vez en nefrología en el año 2021 en Chile, en principio porque quería hacerse como una revisión por el antecedente de su padre, y en ese momento tenía una proteinuria de 2 gramos en orina de 24 horas sin hematuria. A la anamnesis tenía orinas espumosas, que además al preguntarle sí que decía que desde al menos cuando tenía 15 años ya veía orinas espumosas, sin ninguna otra cosa, no orinas hematúricas ni colúricas, no infecciones de orina de repetición ni cólicos, no toma de nefrotóxicos, la tensión arterial en principio bien controlada. En ese momento, en 2021 en Chile, se biopsia con un diagnóstico de nefropatía IgA, clasificación de Oxford M1 E0 S0 T0 C0. Hay un pequeño resumen de la microscopía óptica con 8 glomérulos, ninguno esclerosado y con algo de hipercelularidad mesangial. Llega a nuestro hospital, a la Fundación Jiménez Díaz, en diciembre de 2023, es la primera consulta en la que le vemos, viene a vivir a España y quiere un seguimiento de su nefropatía IgA. Clínicamente estaba asintomático, en principio buen control de tensión arterial y esta era su analítica, una hemoglobina de 16, creatinina de 0,86 y la orina sí que tenía hematíes, pero no era una hematuria significativa, y un cociente de albúmina creatinina de 732,5 miligramos por gramo de creatinina. Se hizo una ecografía abdominal, que en principio los riñones eran de morfología normal, y aquí es donde le damos una vuelta porque no nos termina de convencer el diagnóstico con el que venía de la biopsia renal, ¿no? Un paciente que nunca había tenido hematuria significativa, tampoco ahora, el antecedente familiar, y luego que veíamos poca relación clínico-histológica, casi 2 gramos de proteinuria al diagnóstico, con una biopsia con muy poca afectación. Entonces aquí se decide, nos planteamos algún diagnóstico alternativo como patología del colágeno o una focalis segmentaria y decidimos mandarle a consulta de genética. En la primera consulta de genética, en abril del 2024, repiten la anamnesis, le hacen una historia clínica, vemos que no hay consanguinidad en la familia y a ellos le cuenta un par de antecedentes que a nosotros no nos había contado, que era una criptorquidia bilateral que requirió orquidopexia y también hipospadias, que también fue intervenido en la infancia. Se decide hacer una NGS para todo este panel de genes, en principio genes relacionados con patologías con proteinuria, nefropatías y demás, y el resultado es una variante genética en heterocigosis en el exón 9 del gen WT1, esta variante en concreto. El WT1 es un gen que se sitúa en el brazo corto del cromosoma 11 y codifica un factor de transcripción del tipo dedo de zinc.
que es esta estructura que vemos aquí, que está formada por un núcleo central con el ion zinc y residuos de cistina e histidina, una hélice alfa, donde vemos el lugar de unión del ADN, ¿no? La región de unión del ADN, y una lámina beta, que es lo que da un poco de estabilidad a la estructura. Sabemos que el WT1 es necesario para la correcta formación del sistema genitourinario y también tejidos mesoteliales. Además, está descrito que en el riñón fetal se ve que en las zonas en las áreas de glomerulogénesis activa hay gran expresión de WT1 y luego, una vez ya se ha completado la nefrogénesis, se limita solamente a los podocitos. Conocemos varios síndromes que están descritos donde hay mutación del WT1. Este primero que tenemos, el síndrome de WAGR, que tenemos una delección heterocigótica del WT1 y se cursa con esta tétrada de tumor de Wilms, aniridia, anormalidades geniturinarias y déficit intelectual. El síndrome de Dennis-Drush también es por mutaciones missense de los exones 8 y 9 de WT1, y es característico el tumor de Wilms, la nefropatía de aparición temprana y el pseudohermafroditismo masculino. Y por último, el síndrome, bueno, hay más, pero el síndrome de Frazier también, los demás no son muy comunes, pero este menos aún, y se caracteriza por pseudohermafroditismo masculino y glomerulopatía progresiva. Hay mucho descrito sobre nefropatía asociado a, bueno, nefropatía con WT1 mutado. Este artículo se centra en el síndrome nefrótico resistente a corticoides, que ya lo han mencionado anteriormente. Aquí hay dos grupos, un primer grupo de 61 pacientes que tienen mutación en WT1 junto con síndrome nefrótico resistente a corticoides, y hay otro segundo grupo de unos 700 pacientes con síndrome nefrótico resistente a corticoides sin la mutación. Se detectaron un total de 30 mutaciones diferentes y la mayoría de ellas estaban en estos exones 8 y 9. Aquí una tabla, así que no sé si la veréis muy bien, pero bueno, para golpe de vista, la comparación con asteriscos, aquellas variables en las que había diferencias significativas, vemos que en bastantes, ¿no? Claramente, pues la edad, el diagnóstico, el filtrado glomerular, también había diferencias significativas entre ambos grupos y manifestaciones extrarrenales, sobre todo de anormalidades en el sistema genitourinario. Este artículo se centra más en la correlación genotipo-fenotipo de mutaciones missense en los exones 8 y 9 de WT1, que es justo lo que vemos en nuestro caso. En este artículo hay dos grupos. Pues por un lado tenemos una cohorte propia que hicieron ellos, hicieron un estudio genético a 300 pacientes con proteinuria importante en Japón, 13 de los cuales tenían esta variante. Y por otro lado, hicieron una revisión de 161 pacientes con esta variante, ¿no? de la base de datos. En total teníamos 174 pacientes y ellos hacen una particularidad, y es que estratificaron a los pacientes según el lugar concreto donde estaba la mutación. Teníamos un primer grupo donde tenían la mutación en el sitio de unión del DNA, que es el grupo DBS, un segundo grupo que tenían la mutación en este núcleo de cistina e histidina, y un tercer grupo que englobaba pues, todos los que tenían la mutación fuera de estos dos sitios, ¿no? En los resultados así descriptivos vemos que tenían síntomas extrarrenales 17 de 75 pacientes. Vemos que no es toda la N, porque de la base de datos no de todos teníamos características clínicas o todas las características clínicas. Tumor de Wilms se vio en 47 de 129 pacientes y enfermedad renal crónica avanzada en 118 de 136 pacientes. Ahí vemos una curva de Kaplan-Meier, donde vemos que se vio que había diferencia significativa en la evolución a enfermedad renal crónica avanzada entre los dos primeros grupos que tenían la mutación en el lugar de unión del ADN y en H2C2, y el grupo que tenía la mutación en otros aminoácidos. Como conclusiones, lo que dicen un poco en las conclusiones es que ven importante no solamente ver esta variante, sino también decir en qué o fijar en qué sitios donde está la mutación, porque se asocia a fenotipos más graves estos dos primeros grupos. Y que era importante pues, para pronóstico, prevención y asesoramiento, ya que parece que los que tenían la mutación en otros aminoácidos tenían un curso más leve de la enfermedad. Centrándonos en la variante concreta que sale en nuestro paciente, no está identificada en la población general, pero tampoco hay consenso en los diferentes registros de si es o no patogénica, solamente la califica como patogénica Franklin.
Este es un recorte de la tabla del artículo que mencionaba, ¿no? de la relación genotipo-fenotipo, y vemos que seis pacientes de esta revisión que hicieron tenían la misma mutación que nuestro paciente y que se encontraban todos en el grupo de otros, ¿no? Entonces, cabe pensar que a lo mejor nuestro paciente puede tener un curso más leve de la enfermedad. Volviendo al caso, tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica con proteinuria de años de evolución, criptorquidia bilateral que requirió orquidopexia y hipospadias corregida quirúrgicamente. O sea, tenemos una enfermedad renal crónica proteinuria y alteraciones genitales. Entonces, bueno, no se engloba en ninguno de los síndromes ya descritos, pero sí parece que tenemos un fenotipo compatible con la variante genética. En cuanto al seguimiento del paciente, es una mutación que tiene un patrón de herencia autosómica dominante. Entonces, bueno, se interrogó al paciente sobre la descendencia, pero en principio decía que no quería tener descendencia, con que eso está ahí un poco aparcado. Se recomienda seguimiento de función renal y orina en su hermana. En principio está sana, pero bueno, para ver que no lo pueda desarrollar posteriormente. Se le planteó la posibilidad también de estudio genético a progenitores por saber si la mutación era heredada o de novo, pero bueno, los familiares estaban fuera de España y en principio no se va a realizar, y también se recomienda, por el mayor riesgo de tumor de Wilms, un seguimiento con prueba de imagen. Se hizo una resonancia magnética en la que de momento no tiene lesiones y bueno, seguiremos en consulta, iremos viendo a ver la evolución. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? La verdad es que no se ve muy bien con estos focos, o sea que no puedo decir. Ah, por allí hay una. Hola, otra vez yo, ya, dando la tabarra. Mira, Lucía, una pregunta. ¿Qué edad tenía la hermana del paciente? No me lo sé ahora mismo de memoria. O sea, ¿era un adulto? ¿Ya era adulto? Sí. ¿Mayor de 20 años? Era adulto, sí. Y con lo que has leído, ¿vale la pena que ella se haga un seguimiento de la función renal, teniendo más de 20 años? Ya, probablemente no desarrolle nada. Es lo que recomendaron en consulta de genética, por eso lo he mencionado, pero sí, probablemente ya no tenga. Y no, lo digo porque normalmente este síndrome nefrótico, si no debuta antes de los 30 años, es improbable. Y obviamente todo lo que se da a los síndromes que tienen que ver con riesgo de tumores y de tumor de Wilms suele ser de la infancia. Y el seguimiento se da hasta los 10 años normalmente. Ya está. Gracias. Voy a contestar una cosa, Laura, porque este paciente es mío. A su hermana, supuestamente como todo, te dicen que está mirada y que está bien. Nunca tuvimos informe de eso. Entonces, claro, yo en su momento le insistí que se mirara bien, que le viera un nefrólogo, porque no vivía aquí la hermana ni nada. Entonces, la información es un poco vaga, supuestamente normal, no descartable, pero bueno, él nunca tuvo tampoco síndrome nefrótico. Él tuvo una proteinuria bastante marcada, pero nunca llegó a hacer síndrome nefrótico ni clínico ni bioquímico. O sea que justo era un poco específico. ¿Más preguntas? Era una pregunta para Cristina. Bueno, me han gustado mucho la exposición de tus casos. En relación al caso por alteración de la claudina, que la hipocalcemia no es frecuente en estos pacientes, ¿no? La hipocalcemia. Y era por saber cómo la justificabais un poco. La hipocalcemia, sí, bueno, en los artículos que se ha leído lo describe como frecuente. Obviamente no tan frecuente como la hipomagnesiuria o la hipomagnesemia que dice, pero lo es. Sí la describen. Gracias. Hola, sí, yo era lo mismo que ha dicho Juanda. Me ha parecido ver que tenía unos niveles de vitamina D bajísimos que podrían justificar la hipocalcemia, porque yo tampoco he visto hipocalcemia en estos pacientes. O sea, tienen un hiperpara, pero no hacen hipocalcemia. Claro, tienen un hiperpara secundario a la hipocalcemia, que claro que podría ser también secundario, y de hecho dice que el hiperparatiroidismo puede aparecer mucho más frecuente y mucho más alta que la enfermedad renal crónica de inicio.
Y sí, claro que podría justificar también la hipocalcemia por la hipovitaminosis D muy marcada. Sí, porque tienen, incluso sin hipomagnesemia, que algunos empiezan con magnesio normales, tienen un hiperpara y con función renal normal, o sea que es otro mecanismo. Sí. Sí, justamente en las primeras 2 décadas se describe que progresan a la enfermedad renal crónica, que eso era lo resaltable, digamos, del caso de que hasta después empezó a presentar la hipomagnesemia cuando se describe que se nombra a la enfermedad como hipomagnesemia cuando no todos lo presentan. ¿Alguna pregunta más? Pues voy a aprovechar y voy a hacer yo un par de preguntas que tenía. Una para ti, Juan Alberto. A mí una cosa que me ha llamado la atención del caso es que fue trasplantado hepático el hermano jovencísimo, que yo no tengo ni idea de cómo es en ese caso, cómo hacen los digestivos. ¿Nadie se planteó un estudio genético con 2 hermanos con insuficiencia hepática y trasplante en esos 30 años? Pues no, vamos, hasta O sea, lo que yo conozco, no. Un nefrólogo para que Sí. se diagnostique. Sí. De hecho, las pruebas de imagen eran previas a la primera consulta de nefrología en la paciente. O sea, es verdad que los riñones no eran de un tamaño grande, tenían algunos quistes, pero inicialmente la función renal era normal y fue cuando empezó a subir algo la creatinina que lo derivaron. Entonces, sobre todo el tema hepático nadie se planteó. No, entonces yo creo que la reflexión que querían hacer los compañeros de adultos es que, bueno, la poliquistosis renal recesiva, ¿no? Que es una enfermedad pediátrica, pero que hay casos en adultos De diferente expresión. Sí, de diferente expresión. Vale. Muchas gracias. Y luego, Ana Cristina, te voy a hacer también una pregunta, porque el segundo caso que has contado, que me ha parecido terrible, desgraciadamente, cuando estabas contando los ensayos, la fase 3 que habéis puesto, que por niños por encima de 11 años, creo que he visto, ¿no? Que es la tercera que vais a hacer. El Energy 3, el que está, sí, está cerrado el reclutamiento. Eso. Claro, por lo que has puesto de mortalidad y demás, ¿cuántos? O sea, 55 has dicho que fallecen antes del año de vida. 55% intraútero, alrededor de 24 en los primeros 3 meses. ¿Es alta mortalidad? Sí. ¿Cuántos llegan a la edad adulta? Quizás es un tema ya muy específico, pero... Menos del 50% llega a la adolescencia y a la edad adulta. Por eso es como tan boom que tengamos un paciente de 14 años que tenga una vida realmente, una calidad de vida, y que por eso es que se está haciendo todos estos ensayos para mejorar esa calidad de vida de estos pacientes, dándoles una oportunidad a que vivan más allá de ese pronóstico que ahora mismo se establece. Que hay pocos pacientes. Sí, vale. Y otra pregunta. En cuanto a los bifosfonatos, que lo has explicado muy bien claramente el motivo de por qué es el tratamiento, el tema del calcio, que he visto que inicialmente le poníais calcio, ¿no? Antes del diagnóstico, quiero decir. Pero al principio creo que poníais en el que había estado con calcio, ¿no? Y luego carbonato cálcico, no sé si luego... Ese fue en el primer caso. Ah, quizá me he equivocado. Calcio citrato en el primer caso, vitamina D y bifosfonatos en el segundo caso. Ah, me sonaba a mí que habías dicho calcio, digo, me parecía un poco raro que si fueran calcificaciones, no. como que de encima se le pusiera, pues ahí me he confundido ya. Sí, no te preocupes. Vale, muchas gracias a los dos. Nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Vanessa. Es que mañana doy una charla de ensayos clínicos en nefropatías hereditarias y quiero que recordéis este caso para que cuando yo cuente este ensayo, pues sepáis de qué estamos hablando. Y tengo esa duda, porque obviamente que este ensayo no ocurrió que estaba abierto y casualmente teníais un paciente y lo metisteis. O sea, yo entiendo que lo que pasó fue que diagnosticasteis el paciente, buscasteis, ¿hay ensayos clínicos de esta enfermedad? Habéis contactado y habéis abierto el ensayo en vuestro hospital. O sea, ¿cómo fue esto? Porque entiendo que es que me gustaría que todos pues abriéramos la mente a, yo diagnostico una enfermedad rara, voy a mirar si hay un ensayo de esta enfermedad y probablemente después de eso pueda abrir el ensayo en mi hospital y pueda incluir al paciente. O sea, fue así como ocurrió, entiendo.
Es que realmente el paciente no está incluido en ninguno de los ensayos, sino que nuestro centro fue abierto como centro para ensayo, más el paciente no cumple criterio para entrar ahora mismo, sino que entraría en el Energy 4, que es para mayores de 13 años. Por eso está con uso compasivo, que es el primero a nivel del mundo. Okay. Pero fue abierto, el centro fue abierto, no porque tuviéramos uno. Es interesante porque fíjate, es que es una cosa que a mí creo que es muy importante. ¿Hay algo que ofrecer a este paciente? Voy a buscar qué hay. O sea, es decir, este ejercicio me parece muy bueno porque muchas veces nos quedamos cruzados de brazos. Tengo un paciente con esto y vosotros habéis buscado esta posibilidad, vamos a hacerlo, Y bueno, muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más por allí, no? Hola, soy Pedro Arangoso. Solo por aclarar una cosa que dijo Cristina sobre la pregunta que habéis hecho. Es verdad que estos pacientes, aunque a nivel crudo es horroroso, claro, verlo así, las mortalidades, es verdad que tienen un fenotipo que no es siempre fijo, tiene una gran variabilidad genofenotípica. Entonces son pacientes que pueden tener un fenotipo más óseo, que en ese caso estaríamos hablando de los pacientes que nosotros describimos como raquitismos hipofosfatémicos autosómicos recesivos, ¿no? Pues simplemente con un fenotipo puramente óseo, y pacientes que tienen un fenotipo mucho más vascular, como fue el caso de nuestro paciente. Es verdad que hay pacientes que podemos ver, y de hecho hemos dado hace poco una alta de un paciente con una mutación en EPP1 que solo tiene el fenotipo raquítico, digamos, ¿no? Entonces, no me gustaría que quedase No que... siempre es tan agresivo. Sí, que no que me quedase que esto va a ser siempre así, sino... Simplemente eso. Y por lo de Vanessa, solamente remarcar eso justo que dijo Cristina, que es verdad que nosotros pudimos abrir el centro a través de este paciente, pero no por este paciente, porque realmente nosotros dijimos, oye, necesitamos algo para este paciente, algo que ofrecerle. Vimos que no había nada abierto para él con su mutación, pero nos ofrecieron el uso compasivo y a través de eso se abrieron los ensayos para el otro. Así fue un poco. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por ahí al fondo. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al doctor Marín o a la audiencia en general en relación a la poliquistosis renal autosómica recesiva. Como bien has dicho, la mayoría de los pacientes llegan a enfermedad renal terminal. Hay dos picos, ¿no? Con 3-4 años y luego en la edad de la adolescencia. Pero hay algunos pacientes, aunque sean pocos, que llegan a la edad adulta sin insuficiencia renal. Y, por ejemplo, en mi consulta tengo a 3 pacientes que están diagnosticadas desde infantil, por los nefrólogos pediátricos, confirmado por genética, que ya están entre 25 a 28 años con función renal completamente normal y que no están creciendo los quistes, tienen un volumen renal total muy pequeño. Que yo sepa o que yo haya revisado, no hay series que hayan estudiado este tipo de pacientes a largo plazo en edad adulta. No sé si... Sé que eres pediatra, entonces la pregunta en general, si se sabe qué puedo informar o qué información le puedo dar a estos pacientes, porque cuando me preguntan, ¿tengo riesgo de tener insuficiencia renal luego en el futuro? No sé qué decirles. ¿Qué tipo de...? Yo soy pediatra, pero bueno, la correlación genotipo-fenotipo, es decir, tienes que ver, ¿no?, qué variantes tienen los pacientes por ver si puedes dar información, ¿no?, respecto a si son 2 variables mixen o al menos una. Se ha visto que el pronóstico de esos pacientes era mejor. Yo creo que la información genética, ¿no?, la posición de la variante patogénica, qué tipo de mutación y la búsqueda de bibliografía de mutaciones, ¿no?, de la mutación similares en otros pacientes, pues te puede dar información respecto a la evolución a largo plazo. No sé si en tu caso sabes el tipo de variantes que tienen. Las 3 son homocigotas y son missense. Lo que pasa es que lo chocante es eso, de que no tienen nada de insuficiencia renal, tienen afectación hepática, 2 de ellas leve, otra un poquito más moderada, y pues eso, que siguen con 0,6 de creatinina, 0,7 de creatinina, ya tienen 25-28 años y a largo plazo, pues... Sí, posiblemente el tipo de variantes condicione, ¿no?, un pronóstico, ¿no?, un fenotipo algo más leve que otras. O sea, tiempo a la última pregunta, que ya me está presionando Vanessa por ahí. No, yo quería comentar, tenemos como quizás unos 8 adultos con poliquistosis recesiva. Hemos llegado a diagnosticar con 50 años la poliquistosis recesiva. O sea, es algo que si no piensan, riñones hiperecogénicos, tamaño normal, algún quistecillo. La verdad, la mayoría con muy poca afectación hepática, o sea, fibroscan normal a este nivel y función renal
normal hasta, o sea, muy, muy adelante. O sea, algunos se han trasplantado con 50 y pico de años. O sea, que realmente es eso que decíamos, que si no pensamos no lo diagnosticamos. Ahora gracias a porque se nos ocurriría hacer un estudio genético y saldría, pero tenemos la idea de la poliquistosis recesiva, pues esto, catastrófica pediátrica, pero en adultos. Bueno, hay adultos muy poco afectados y con variantes truncantes. O sea, una vez más, como en la dominante, la correlación genotipo-fenotipo regular también. Sí, bueno, hay estudios que decían que había, ¿no? Había mucha diferencia de expresión intrafamiliar, pero después también había estudios con hermanos que veían que la evolución a veces era similar. Entonces, bueno, habrá otros factores. En los casos que presentaba, por ejemplo, el hermano tenía la afectación hepática grave, pero a nivel renal no tenía quistes, la función renal era normal. Pues bueno, hay otros factores epigenéticos seguramente que están influyendo que desconocemos. Perfecto, pues damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias a los ponentes.